Empecé a pensar, ¿cuándo comenzó todo? Quizás fue aquella noche de otoño en que Clara, mi esposa, se apoyó en mi hombro mientras nuestro hijo dormía en el sofá. Jugábamos un juego de mesa, los tres, riendo, con esa calma que uno cree eterna. Yo acababa de cerrar un trato importante y Clara había preparado lasaña. Todo parecía en su sitio. La casa, el niño, nuestra relación. Incluso Inés, mi suegra, comenzaba a parecerme parte funcional de ese equilibrio. Venía con frecuencia, pero sin entrometerse, o eso pensaba yo entonces. Traía comida, hablaba del colegio del niño, sugería mejoras en el negocio familiar que compartíamos. Un pequeño almacén de flores que yo ayudaba a gestionar. Hasta que un día llegó el sobre. Estaba sobre la mesa de la cocina, sin remitente, sin timbre, solo mi nombre, en letras torpes. Lo abrí esperando algún recibo atrasado, pero era una hoja, blanca, una cifra escrita en negrita, 75.000 euros. Y debajo, en letra cursiva, un mensaje. Esto es lo que cuesta que tu familia siga siendo tuya. Pensé que era una broma, o un error, pero cuando le mostré la hoja a Clara, ella palideció. No dijo nada, solo la dobló y susurró. No ahora, hablamos luego. Pero ese luego nunca llegó. En su lugar llegó Inés, una tarde sin avisar. Se sentó en la cocina, como si fuera su casa, y empezó a servirse té. Yo estaba de pie, esperando alguna explicación. Tú y yo tenemos que hablar, dijo con voz tranquila. Es hora de que tomes una decisión, Daniel. ¿Sobre qué? Sobre lo que estás dispuesto a pagar para mantener esto. Hizo un gesto vago hacia el salón. Tu paz, tu familia, tu lugar aquí. Sentí un frío en la espalda. No por sus palabras, sino por su seguridad. Como si ya supiera la respuesta. ¿Esto es una amenaza? Llámalo como quieras. No quiero destruir lo que Clara tiene. Pero tampoco puedo permitir que alguien sin raíces ni sangre se adueñe de lo que construimos. Lo justo es que contribuyas. ¿Con 75.000 euros? Es un gesto, un símbolo. Si puedes pagarlo, puedes quedarte. Si no, bueno, siempre hay alternativas. No respondí. Me giré y caminé hacia el pasillo. Cerré la puerta del dormitorio. Apoyé la frente en la pared. Respiré. Y entonces escuché la voz de mi hijo, bajita tras la puerta. Papá, ¿te peleaste con la abuela? No pude responderle, ni siquiera abrir la puerta. Me senté en la cama, aún con la nota en la mano, y supe que tenía que contar la historia desde el principio, porque lo que parecía una vida tranquila era solo una fachada. Durante los días siguientes todo se volvió silencio. No un silencio pacífico, sino denso, cargado, como si la casa respirara distinto. Clara evitaba mirarme directamente. Inés no volvió, pero su presencia se sentía en cada esquina. El sobre desapareció misteriosamente de la mesita, y nadie en casa mencionó nada, como si todo aquello hubiera sido un mal sueño, o una amenaza tácita. Yo empecé a observar. Me quedaba despierto más de lo necesario, escuchando susurros entre Clara y su madre por teléfono. Ella salía al pasillo, cerraba la puerta con cuidado, hablaba en voz baja. Un día la escuché decir, él no lo entiende aún, pero lo hará. Otra noche vi a Clara en el ordenador, revisando movimientos bancarios. Cerró la pantalla cuando entré. Sonrió. Solo viendo unos recibos, nada más. Yo asentí, pero ya no confiaba en la sonrisa. Empecé a dudar de todo, de las comidas que llegaban sin explicación, de los regalos de Inés a nuestro hijo, de las llamadas casuales de su hermano, que hasta entonces nunca se había interesado en nuestro negocio. Una vez lo encontré en el almacén, solo, revisando documentos. ¿Perdiste algo?, le pregunté. No, solo echando un vistazo. Mamá me pidió que viera cómo va todo. ¿Desde cuándo trabajas con flores? Él me sonrió, no respondió. Me sentía rodeado, como si de pronto todos supieran algo que yo ignoraba. Mi cabeza se llenaba de escenarios posibles. ¿Habían preparado todo desde el inicio? ¿Estaba Clara implicada? ¿O estaba tan atrapada como yo? Pero había momentos que me confundían, como cuando ella se sentaba conmigo en el sofá, ponía su cabeza en mi hombro y decía, me gustaría que todo volviera a ser como antes. Y yo pensaba, ¿como antes de qué? Una noche,
Incapaz de dormir, bajé al estudio y abrí el archivo del negocio. Había transferencias extrañas, dinero que salía hacia cuentas que no reconocía. Archivé todo en una carpeta oculta. Pero no confronté a nadie, no aún. En cambio, al día siguiente llevé a nuestro hijo al parque. Solo nosotros dos. Lo miré jugar y me pregunté, ¿por quién estoy haciendo todo esto? ¿Por él? ¿Por Clara? ¿O por no perder el control? Recordé la primera vez que conocí a Inés. Sonriente, elegante, servicial. Me abrazó como si yo ya fuera parte de la familia. Clara me decía que su madre era dura, pero justa. Ahora solo veía dureza. Volví a casa decidido a hablar con Clara. Pero al entrar, escuché risas en la cocina. Inés estaba allí, de nuevo, sirviéndose té como si nunca se hubiera ido. Clara lavaba platos. Hablaban de colegios privados. ¿Y tú qué opinas, Daniel? Me preguntó Inés sin siquiera girarse. Yo la miré, a ambas, y por primera vez no supe si estaba dentro de mi propia casa o de una trampa cuidadosamente construida. No podía seguir observando en silencio. Algo dentro de mí empezaba a moverse, una mezcla de rabia y claridad. No iba a entregar mi vida como quien entrega un cheque. Esa noche no dormí. En lugar de eso, armé mi primer contraataque. Cambié todas las contraseñas del sistema del almacén, sin avisar, sin discutir. Solo lo hice. Al día siguiente recibí el primer mensaje. Era de Clara, corto, directo. ¿Por qué no puedo entrar a los archivos del negocio? Respondí igual de seco. Mantenimiento de seguridad. Silencio. Luego un segundo mensaje de su hermano. No puedes tomar decisiones solo, Daniel. Esto es una empresa familiar. ¿Familiar? Pensé. No lo era hasta que empezaron a vaciar las cuentas. Ese mismo día visité a Javier, un viejo amigo y abogado. Le llevé una copia impresa de los movimientos sospechosos. ¿Esto puede tener consecuencias legales?, le pregunté. Javier hojeó los papeles con el ceño fruncido. Depende. ¿Quién tiene la titularidad del negocio? Inés, pero yo lo administro. Entonces tú solo eres un empleado con mucho entusiasmo. Number Yo lo hice rentable. Yo conseguí los clientes grandes. Pero legalmente no es tuyo. Me quedé en silencio. Si quieres pelear esto, dijo él, necesitas más que emociones. Necesitas pruebas y una estrategia y tiempo. Salí de allí con más preguntas que respuestas, pero con una decisión clara. No iba a quedarme quieto. Esa noche, cuando Clara se duchaba, revisé su correo desde su portátil. Lo había hecho antes, durante años, sin secretos. Pero esta vez me sentí como un ladrón. Encontré un correo reciente de su madre. Asunto: preparación de documentos. En él, Inés detallaba un plan para reestructurar la empresa, con nuevas firmas, nuevos accesos. Clara no había respondido aún. Me senté en el borde de la cama. Escuchaba el agua correr. Podía enfrentarla en ese instante. Preguntarle qué sabía. Gritarle que dejara de esconderse. Pero no lo hice. En cambio, me acerqué al espejo del baño. Me miré, los ojos hundidos, la mandíbula tensa, y pensé, ¿qué estás defendiendo realmente? ¿A tu familia o tu orgullo? Al día siguiente le propuse a Clara una cena, sola, sin su madre, sin teléfonos. Ella aceptó, algo desconfiada. Fuimos a nuestro restaurante favorito, el mismo donde le pedí matrimonio. La misma mesa, la misma luz cálida. Al principio hablamos de cosas banales, el colegio, las flores, el clima. Luego, sin cambiar el tono, le dije, sé lo del dinero, las transferencias, los correos, lo del sobre. Ella se quedó en silencio, el tenedor en el aire. No todo fue idea mía, dijo al fin. ¿Pero lo sabías? Sí. ¿Y pensabas decírmelo? Pensaba protegerte. ¿Protegerme de qué? Mi voz apenas temblaba. De ella, susurró. De mi madre. No sabes de lo que es capaz. El restaurante seguía lleno, pero yo solo escuchaba su voz. Esa frase, no sabes de lo que es capaz. Ese fue el momento, el punto de quiebre. Dejé el cubierto en el plato. La miré fijo. Entonces tenemos un problema, porque yo sí sé de lo que soy capaz. Ella bajó la mirada. Y supe que la guerra había comenzado. La guerra comenzó y me derrumbó más rápido de lo que imaginé.
3 días después de aquella cena, recibí una notificación bancaria. Mis accesos a la cuenta operativa del negocio habían sido revocados, sin previo aviso. Llamé al banco. Confirmaron que Inés había presentado nuevos documentos de control administrativo, con firmas, con fecha, con la firma de Clara. Volví a casa sin decir nada. La encontré en la sala, leyendo con nuestro hijo. Sonreía. Me miró como si nada hubiera pasado. ¿Tú firmaste eso?, pregunté en seco. ¿Qué? El traspaso del control financiero. ¿Tú firmaste? Ella cerró el libro. Su expresión cambió, pero no respondió. ¿Sí o no? Lo hice por protección, dijo al fin. Tú estás muy agresivo últimamente, Daniel. No sé en qué te has convertido. Reí, una risa seca, casi animal. Me convertí en el único que no está mintiendo en esta casa. Ella se levantó. Caminó hacia la cocina sin mirar atrás. Me quedé solo. Mi hijo me observaba, confundido. Yo estaba vacío. Al día siguiente, Inés se presentó en el almacén con 2 hombres, abogados aparentemente. Me pidieron que desalojara la oficina. No tienes ningún rol formal aquí, Daniel, dijo uno de ellos. Esto es una cortesía. ¿Una cortesía? ¿Después de 10 años? Las decisiones han cambiado. Firma aquí y ahorra problemas. Miré los papeles. Eran una cesión simbólica, renuncia total. Me ofrecían una indemnización amistosa. Me fui sin firmar. De regreso, llovía. Caminé bajo la lluvia, sin paraguas, sin rumbo. Recordé otra lluvia, años atrás, cuando Clara y yo compramos la cuna del niño. Íbamos empapados, riendo, abrazados bajo un solo abrigo. Ahora estaba solo. Esa noche, en casa, encontré la habitación de mi hijo vacía. Su ropa, sus juguetes, todo en cajas. Clara los había llevado a casa de su madre temporalmente, para darme espacio. Me temblaron las manos. Fui al baño. Me miré al espejo. El mismo reflejo, pero con ojos muertos. Abrí el cajón. Busqué un frasco de pastillas que había guardado tras una vieja lesión. Lo sostuve unos segundos. Lo abrí, lo volví a cerrar. Me dejé caer al suelo. Y susurré, sin lágrimas. ¿Qué les hice para que me quisieran borrar así? No dormí. Al amanecer, bajé al salón. Todo estaba en silencio. En el centro de la mesa, un sobre con mi nombre. Otro más. Lo abrí con manos frías. Adentro, un único papel. Sin amenazas esta vez. Solo una lista de condiciones para reintegrarme a la estructura familiar. En la última línea, en tinta azul, debes reconocer que no eres indispensable. Me reí, largamente, hasta que dolió el pecho. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí vacío, como si ya no quedara nada por defender. El vacío duró un día, tal vez 2. No comía, no hablaba, no respondía a mensajes. El teléfono vibraba sin cesar. Llamadas perdidas de Clara, mensajes de abogados, correos de últimos avisos. Yo solo caminaba por la casa, cada vez más deshabitada, como si intentara encontrar algo que aún me perteneciera. No lo encontraba, hasta que abrí el cajón del escritorio. Allí, entre papeles viejos, sobres con cuentas y libretas olvidadas, encontré una tarjeta. Era de Elena, una clienta antigua del almacén, periodista. En su momento insistió mucho en entrevistar a Inés sobre el modelo de negocio familiar. Nunca le dieron acceso completo. Inés no confiaba en periodistas. La llamé. No sabía por qué. Solo lo hice. ¿Daniel? Vaya sorpresa. ¿Todo bien? Necesito saber si aún tienes interés en esa historia. Silencio. ¿Se trata de lo que pienso? Se trata de cómo una familia convierte el amor en chantaje y un negocio en arma. Nos reunimos en una cafetería al otro día. Le conté todo, sin adornos, sin proteger a nadie. Le mostré las transferencias, los correos, las actas. Elena tomó notas en silencio. Esto es más grande de lo que creía, murmuró. ¿Puedo investigar más? Haz lo que quieras. Solo quiero que se sepa la verdad. Salí de esa reunión con un nuevo foco. Ya no quería recuperar el negocio, ni a Clara, ni siquiera a mi hijo. No aún, porque sabía que si volvía sin reconstruirme, sería un lastre. Lo que quería era desmontar el mito.
romper el escenario perfecto que Inés había construido durante años. Y ahí empezó todo a alinearse. Elena descubrió que Inés tenía varias empresas paralelas, registradas a nombre de su hermana en Valencia, que desvió dinero del almacén hacia esas cuentas desde hacía más de 5 años, que compró una propiedad, una casa rural, con fondos no declarados. Todo en silencio, todo blindado. Si publico esto, se abre una investigación, dijo Elena. ¿Estás preparado? Nunca lo estuve, pero ya no importa. Pero había algo más, algo que no cuadraba. Una noche, revisando documentos antiguos, encontré un contrato de sociedad firmado por mí, y luego corregido digitalmente. La firma no era la mía, era una falsificación. Clara lo había hecho. Fecha, un mes antes del nacimiento de nuestro hijo. Ahí entendí. Nada de esto era nuevo. Había empezado antes, mucho antes. Llamé a Javier, el abogado. ¿Puedes confirmar si esta firma es válida? No lo creo. Y si logras demostrar que es falsa, podemos presentar cargos. Serios. Guardé ese documento como un arma, no para destruir, sino para protegerme, porque por primera vez en semanas tenía claro quién era yo en esta historia. No una víctima, no un esposo traicionado. Era el único que aún podía hablar sin esconderse, y estaba listo para hacerlo. Tenía la prueba, la falsificación, el desvío de fondos, el esquema completo de cómo Inés había usado a su propia hija para blindar un negocio familiar como si fuera una secta. Pero no bastaba con saberlo. Había que exponerlo. Llamé a Elena, le di luz verde. Publica, con nombres, con fechas, con todo. Ella dudó. ¿Y tu hijo? ¿Estás preparado para que él crezca sabiendo esto? Prefiero que sepa la verdad, a que crezca dentro de una mentira. Mientras ella preparaba el reportaje, yo planeé el siguiente movimiento: infiltrarme en su terreno. No para robar, sino para mirar de frente al monstruo. Y la ocasión llegó sola. Una semana después, Inés organizó un evento de aniversario para el almacén. Invitaciones elegantes, músicos, catering. Querían mostrarlo como un ejemplo de empresa familiar resiliente. Yo no estaba invitado, por supuesto. Pero fui igual, vestido de negro, en silencio. Llegué cuando la música sonaba y las cámaras ya grababan. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Me moví entre los asistentes como un fantasma. Vi a Clara, hermosa, sonriendo como si todo estuviera bien. Hablaba con proveedores, abrazaba clientes, posaba para fotos. Me vio, se congeló un segundo, pero no dijo nada. Fue Inés quien se acercó. No tienes derecho a estar aquí, dijo en voz baja sin perder la sonrisa. Esto ya no es tu historia. Al contrario, respondí. Apenas empieza. Le entregué un sobre. Lo abrió. Adentro, copia del contrato falsificado y una nota. Publicación. Lunes a las 8. Puedes desmentirme si quieres, pero esta vez firmarás tú. Se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció. Dio un paso atrás. Yo me giré y me fui. No tenía más que decirle. Afuera me esperaba Javier en su coche. ¿Lo hiciste? Sí. Entonces prepárate. Va a explotar. El domingo por la noche, el artículo se publicó en el portal más leído del país. Titular: Flores venenosas. La red financiera secreta detrás de un negocio familiar. Fotos, documentos, nombres. Llovieron llamadas. Elena desapareció de redes por precaución. Yo apagué el móvil. Pero no estaba solo. Había alguien más. Beatriz, una de las ex empleadas del almacén, me escribió. Gracias. Siempre supimos que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía. Al día siguiente recibí una citación judicial. Inés también. Y Clara. Mi hijo seguía con ella. No lo veía hacía más de 2 semanas. Cada noche soñaba con él. No hablábamos. Solo me miraba. Ese lunes recibí un mensaje inesperado. Era un video. Clara lo había grabado. Mi hijo en pijama frente a la cámara diciendo: Papá, mamá dice que estás peleando por nosotros. ¿Es verdad? Tuve que sentarme. No lloré, pero me temblaron las manos. Le respondí con un mensaje de voz. Sí, hijo, estoy peleando por ti. Para que un día, cuando seas grande, nadie pueda comprarte con miedo. Envió un emoji de corazón. Esa noche, por primera vez en semanas,
Dormí, profundo, sin sobresaltos, porque ya no era una lucha por poder, era una guerra por verdad. La audiencia preliminar se fijó para el viernes. Sala 3, Tribunal Civil. No era un juicio penal aún, pero todos sabíamos que era el principio del fin. Llegué temprano. Traje gris, documentos en mano. Afuera, cámaras. Algunos periodistas. El artículo de Elena había hecho ruido, más del que imaginé. Las redes estaban divididas. Algunos me llamaban oportunista, otros valiente. Yo no respondía a nadie. Solo escuchaba. Observaba. Inés llegó escoltada por dos abogados, vestida de blanco, como si el color pudiera limpiarla. Caminó segura, sonriendo a las cámaras. Clara iba detrás, con gafas oscuras y rostro tenso. No nos miramos. En la sala, el juez repasó los hechos sin emoción. Desvío de fondos, firma falsa, movimientos sospechosos. Pidió aclaraciones. Mis abogados hablaron. Los de ellas también. El señor Daniel fue removido de la administración por inestabilidad emocional y negligencia financiera, dijo uno de sus abogados. ¿Y la falsificación de su firma? Silencio. El juez pidió explicaciones. Fue un error de procedimiento, dijo Clara. Le temblaba la voz. ¿Usted firmó por él? Yo solo completé lo que ya estaba acordado. La sala quedó en silencio. Todos lo entendieron. Yo la miré. Por un segundo ella también me miró. Había algo roto en sus ojos. No odio, tampoco culpa, solo vacío. Como si ya no supiera quién era. El juez suspendió la sesión. Habrá otra, pero ese día se dijo lo suficiente. Al salir, las cámaras nos esperaban. Inés aceleró el paso. Tropezó. Uno de los flashes la cegó. Casi cae. Yo la vi tambalearse. Nadie la sostuvo. Caminé en dirección contraria. Clara me alcanzó en la calle. ¿Esto es lo que querías?, preguntó. Number. Entonces, ¿por qué? Porque no podía dejar que mi hijo creciera creyendo que el silencio es normal. Ella asintió. Bajó la mirada. Mamá dice que me destruiste. ¿Mamá te usó? Una pausa. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora cada quien elige qué hacer con lo que queda. Ella quiso decir algo más, pero no lo hizo. Se alejó, despacio, entre la gente. No miró atrás. Esa noche me senté en un café frente al tribunal. Afuera llovía. Dentro un silencio cálido. Saqué una hoja. Escribí una carta para mi hijo. No una defensa. No una explicación. Solo palabras simples. A veces defender lo justo duele más que ceder. Pero si no lo haces, te pierdes a ti mismo. Y entonces ya no tienes nada que ofrecer. La firmé. Guardé la hoja. Pedí la cuenta. La guerra había terminado. Pero yo no volví a casa. Meses después pasé frente al antiguo almacén. La fachada seguía igual, pero las flores ya no estaban. Un cartel de "En venta" colgaba torcido en la puerta. Me detuve unos segundos. Dentro, las luces apagadas. Ni Clara, ni Inés, ni nadie. Crucé la calle. Desde una ventana del segundo piso, mi hijo me vio. No sonrió. No saludó. Solo me miró, largo, como si intentara entender algo más grande que él. Le hice un gesto con la mano. Pequeño, tranquilo, y seguí caminando, sin mirar atrás.